El Señor le bendiga, hermanos, bienvenidos un domingo más a la escuela dominical, este tiempo de estudio bíblico. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. El Señor les bendiga. En esta ocasión ya vamos por la sexta iglesia, que es la iglesia en Filadelfia. Esta iglesia es, como ya les comentaba anteriormente, una de las dos iglesias a las cuales el Señor no le hace ningún reproche, sino que le hace un reconocimiento, en este caso a cada una, ya lo sabemos porque, pero no le reclama, no le reprocha nada. Sabemos que son dos de entre las 7 iglesias donde pasa esto, ¿no? Una es la iglesia en Esmirna y esta que es la iglesia de Filadelfia. Las otras 5 hemos visto, y lo vamos a anotar ahora con la séptima el próximo domingo, que a cada una el Señor le tenía algo, ¿no?, que reprochar, algo en lo cual debían trabajar y una advertencia. Esta está entre esas donde solo la manda a continuar, a perseverar de alguna forma con lo que tiene, con lo que ha hecho, y a resistir, ¿no? Entonces vamos a orar antes de comenzar la clase. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la exaltación, porque solo tú eres santo, Señor, sabio, fiel y poderoso, Padre. Sea usted, Padre amado, preparando nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir la enseñanza del día de hoy, Padre Santo. Sea usted en esta hora guiando esta clase, dándonos revelación de su palabra, Señor, guiándonos a toda verdad y ayudándola a ponerla por obra, Señor. Entender lo que nos quieres hablar, Padre Santo, como tu iglesia, como tus hijos, durante este estudio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa, oh Señor, cada hermano en sus hogares, Señor. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sea su Espíritu Santo, Señor, el que me guíe, el que nos ayude, Señor, a recibir su palabra y la enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces los voy a invitar a buscar Apocalipsis, ya sabemos, capítulo 3, del verso 7 al 13. Y leemos y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vamos a comenzar a ver un poco. Vamos a ver brevemente un poco el contexto, ¿no? Esta iglesia en Filadelfia era una iglesia fiel, ¿ya? Y lo vemos cuando el Señor dice, ¿no?, que ha guardado su palabra y no ha negado su nombre, y ahí habla de fidelidad, ¿no?
no ha transado, no ha negado su fe. Esta iglesia se encontraba en un pequeño pueblo establecido para ser de cultura griega, ¿no? Era parte de este imperio romano. Y sabemos que había gran influencia de cultura griega, es decir, fue un pueblo que se desarrolló en una zona para básicamente, en este caso, de gentiles, ¿no? Porque reconocemos los griegos como parte de esos gentiles, no pertenecían al pueblo judío. Este lugar era famoso por sus viñedos que los rodeaban, pero estaba sometido a frecuentes terremotos, es decir, estaba en una zona sísmica. Ahora, aquí yo quiero recalcar el hecho que dice que era un pequeño pueblo establecido para ser de cultura griega. Fíjense que en el resto de las iglesias pudimos ver en su ubicación geográfica y en el contexto en el que se desarrolla que estaban en grandes ciudades y en puertos o en caminos relacionados con el puerto, lo cual les daba, entre las características, tenían algunas como de metrópolis por su gran actividad comercial, ¿ok? Lo cual las hacía bien posicionadas económicamente y de alguna forma estaban ubicadas estratégicamente, lo cual las beneficiaba en su desarrollo económico. En este caso vemos que dice, es un pequeño pueblo, ya no estamos hablando de una gran ciudad, de una metrópoli, de una zona comercial, de un puerto donde se intercambian varias culturas, no estamos hablando de algo como conservado, un poco modesto, y ¿qué es lo que le da en este caso su fama? Sus viñedos, es decir, que eran productores de vino, ¿ya? Que también podemos decir que generaba unos buenos recursos para esta población. Sin embargo, al compararlo con las características de las otras iglesias, pues estaban de alguna forma el beneficio era mayor, ¿no? En cuanto a su ubicación y su potencial económico. Aquí muchas veces, fíjense que el hecho quería llegar era al punto de que las otras grandes iglesias o las otras iglesias que están ubicadas en grandes ciudades fueron de alguna forma, podemos ver que por ese contexto fueron más fáciles de influenciar por otras culturas, ¿no? Y pudimos ver el tema de las mezclas, de la corrupción, y todavía nos queda por ver la última iglesia donde el mensaje y la palabra del Señor es aún más dura, ¿no? Y esta iglesia, aunque está en un lugar pequeño y modesto, con lo poco, como que el Señor dice, aunque sus fuerzas son pocas, con las pocas fuerzas que tenía, ya, con esa poca influencia o éxito de repente económico a comparación con las otras, se había mantenido fiel al Señor. Y me trae a memoria ese pasaje de la palabra del Señor que dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces a veces se trata de eso, ¿no? Un poco reflexionar que indiferentemente de que sea modesto o sencillo, la importancia es la fidelidad al Señor. A veces de nada nos sirve ser ostentoso, tener muchos recursos, muchas facilidades, mucho conocimiento, muchas ventajas, como de repente estas ciudades donde estaban ubicadas las otras iglesias, Efesios, algunas de las otras donde hemos Pérgamo, Tiatira, Esmirna, ¿no? Sino que, bueno, Esmirna entra entre las que no tuvo reproche, Tiatira en este caso, o Pérgamo, entramos, de nada sirve esa ostentosidad o tener muchos recursos, una gran intercambio cultural, cuando no hay fidelidad al Señor. De nada sirve todo esto si no le somos fiel al Señor.
Entonces, esta iglesia, aunque estaba en un pequeño pueblo, en un lugar modesto, una de las cosas que el Señor, con la que el Señor le reconoce es su fidelidad. Entonces, para reflexionar un poco esto en relación a nuestras vidas, ¿no? Entonces, aunque sea, a veces no es tan importante el hecho de tener tanto conocimiento o tener muchos recursos cuando nuestro corazón no le es fiel al Señor. Entonces es allí, eso es lo importante, y es algo de cuidar, ¿no? De cuidado. Vamos a empezar a reflexionar un poco más en base al texto y vemos que dice, ¿no? Entre la presentación que él hace, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué significa esta llave de David? Nos hace referencia a la autoridad, ¿ok? Como a la autoridad que él habla, que ya tiene el Señor, porque sabemos que a cada una de las iglesias el que se nos presenta es nuestro Señor Jesucristo, el que está entregando el mensaje, ¿no? En este caso dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Lo que hace referencia con esta expresión es que él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad para dar, para quitar, para abrir, para cerrar, ¿ya? Entonces, y vemos que dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta puerta abierta puede representar una oportunidad de servicio, de evangelización, incluso de entrar al reino ya consumado. Es una oportunidad, por eso que el Señor nos abre puertas. Entonces, esta expresión lo quiere decir, yo tengo toda la autoridad y el Señor tiene toda la autoridad para abrirnos o para cerrarnos una puerta. Para abrirnos una puerta, una oportunidad de bendición, bien sea para servir o en algo personal en nuestras vidas, pero Él todo lo puede. Pero también tiene esa autoridad y ese poder para cerrar una puerta en algo en lo que quizás nosotros a veces no podemos entender, pero Él tiene también la razón de por qué la está cerrando. Y si de algo tengo seguro en esto, hermano, es que lo que se iba a dar no era de bendición. Pero de alguna forma lo que el Señor representa aquí es con esa presentación, es su autoridad. Y lo que simboliza esa puerta abierta es una oportunidad. Viéndolo en el contexto como iglesia, pues puede ser de servicio, puede ser de evangelizar en relación al reino, de bendición, interpretando, llevando un poco a la palabra, ¿no? A lo que se refiere. Y allí viene el elogio que le hace, ¿no? El elogio dice, porque tienes poca fuerza, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y a esto me refería, ¿no? Aunque tienes poca fuerza, es decir, las luchas que esta iglesia pudo tener, ya vimos que se encontraba en un lugar sísmico, donde se daban terremotos, es decir, quizás varias veces tuvieron que construir, recuperar cosas. Vimos que a diferencia de las otras ciudades, no es una ciudad de repente económicamente pujante, grande. Esto pues obviamente también requiere mayor esfuerzo en varios sentidos, ¿no? Pero el Señor reconoce reconoce ese esfuerzo y esa fidelidad en medio del esfuerzo, ¿no? Entonces esto es hermoso y es importante tenerlo presente en nuestras vidas, que el Señor pueda reconocer en nosotros, que el Señor encuentre en nuestros corazones, encuentre en nuestras vidas fidelidad. Fíjate que dice, guardado mi palabra y no has negado mi fe. Entonces, ¿a qué se refiere has guardado mi palabra y no has negado mi fe? El guardar la palabra del Señor, es decir, no es solamente conocerla, es vivirla. A veces pensamos que nosotros solamente es memorizar y saber lo que dice. No, es ponerla por obra. Has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Es decir, han sido obedientes.
porque el poner por obra la palabra del Señor, eso simboliza es obediencia. Has sido obediente en todo, ¿no? Y no has negado mi fe. Se refiere a la fidelidad también. Obviamente, si somos obedientes a toda la palabra del Señor, no solamente a los que nos conviene o nos agrada, sino a toda la palabra del Señor, pues eso nos lleva, pues obviamente, a también al ser fiel, ¿no? A la fidelidad. Has guardado mi fe. Es decir, ahí entran en juego dos cosas. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese creer, estar seguro, ¿verdad? Y saber en quién ha creído, en quién esperamos, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esa convicción es ese creer, aunque no veamos, sabemos que Él está obrando, que Él está allí. Esa convicción en lo que hemos creído. Pero aparte del dejar de creer, o aparte del creer, de esperar, de tener esa certeza en nuestro Señor, también muchas veces se puede negar la fe con nuestras obras, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo decir ser cristiano, creer en Cristo, me conozco la palabra, citar versos bíblicos, pero en mi proceder, con mi obrar, puedo negar aquello que predico. Entonces, allí estamos hablando ya de dobles estándares, estamos hablando de una hipocresía o falsedad. Entonces, que predicar una cosa y vivir otra. Allí también se está negando la fe. No es solamente decir yo creo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. No se trata solamente de reconocerlo de boca, de palabra, sino se trata de vivir esa fe. No negarlo con nuestras obras, y vamos a avanzar un poco. Se trata un poco de que para cada decisión, para cada cosa que nosotros vayamos a hacer, nosotros deberíamos cuestionarnos, consultarlo en base a la palabra del Señor. Si la decisión que vamos a tomar, si lo que voy a hablar, si lo que voy a hacer, corresponde, está en armonía, en coironía con la palabra del Señor. Entonces no se trata solamente de memorizarla, sino es de meditarla, es de digerirla, es de internalizarla, que sea parte de nosotros. Y para que en cada decisión, en cada cosa que vayamos a hacer, incluso en nuestro hablar, nosotros podamos tener presente la palabra e identificar si lo que estamos haciendo corresponde o no corresponde con ella. Entonces, debe ser puesta por obra, debe ser aplicada en todas las áreas de nuestra vida, porque a veces queremos tomar solo las promesas, por ejemplo, y se nos olvida la parte de santidad, la parte de obediencia, la parte de sujeción, la parte de amar al enemigo. Entonces, queremos hablar de hacer la obra del Señor, de ser siervos, del llevar el evangelio hasta lo último, ¿verdad?, del mundo, pero se nos olvida que hay un orden, que hay un orden dentro de la iglesia, se nos olvida que somos parte de un cuerpo, se nos olvida que debemos someternos a nuestras autoridades, y la justificación a veces, entonces queremos, la comparación va a ser un poco brusca, pero realmente es así, hacer como Satanás, ¿no? Manipular las escrituras. Para hacer lo que está a nuestro antojo, porque a la final, si recordamos ese pasaje donde Jesús fue tentado en el desierto, nos damos cuenta que Jesús le respondía a Satanás con el escrito está, pero allí nos damos cuenta de que él usó parte de las escrituras para querer manipular y conseguir su objetivo, conseguir su meta, ¿no? Como quien dice, salirse con las suyas. Y a veces pasa así. Es increíble que sin darse cuenta, yo diga, por ejemplo, que debo llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, que debo hacer la gran comisión, pero se me olvida que tenemos un Dios de orden, se me olvida que a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio.
Se me olvida de que debo someterme a mis autoridades. Se me olvida de que soy parte de un cuerpo y que la misma palabra del Señor dice que debemos de cooperar y trabajar todos, ¿verdad? Para que sea edificada la iglesia, y trabajamos a veces solo como miembros aparte, dejamos de ser parte de un cuerpo, de funcionar, y comenzamos a funcionar de repente como grupos o parcelas en vez de como cuerpo, donde todas sus articulaciones estén bien, ¿verdad? La palabra del Señor habla de eso, todas estén allí bien cohesionadas, trabajando unas con otras para poder edificarlo. Entonces, he allí la importancia de guardar nuestra fe, no solo de palabra, no solo de boca, sino también con nuestras obras, también con nuestro proceder. Y ahí también recordamos un poco a Santiago, la epístola de Santiago. Entonces, donde él hace esta relación entre la fe y las obras. Nosotros debemos vivir nuestra fe. No se trata solo de citar la palabra, sino también de nuestras decisiones, de nuestras obras, como ya lo dije, de nuestro hablar. La palabra debe estar en nuestro corazón más que en nuestra mente. A veces la tenemos solo en nuestras mentes, pero no está en nuestros corazones. Entonces allí pasa también como le dijo el Señor a los fariseos, le dijo Jesús a los fariseos, ¿verdad? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es un poco de eso, porque predicamos una cosa, pero vivimos y obramos de otra, que no corresponde con la palabra del Señor. La tomamos parcialmente. Y el llamado de hoy, de esta palabra, de este estudio bíblico, es como esta iglesia. Esta iglesia guardó la palabra del Señor, es decir, no solo la conocía, sino que la ponía por obra. Y es decir, fueron obedientes. Y esta iglesia no negó su fe. Y cuando dice que no negó su fe, es decir, que no era algo que solamente lo hablaban y predicaban, sino que vivían conforme a su fe. Ya sus obras eran conforme a aquello en lo que habían creído. Y creo que este es el llamado del Señor para nosotros hoy como iglesia en esta mañana. Reflexionar en esto. Si realmente nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor, aquello con lo cual predicamos. Y ahí recordamos este pasaje de Santiago 2:8, donde dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces se trata esto, ¿no? Ese vivir. Es muy fácil hablar de palabras. La cuestión está si realmente se vive en coironía con lo que hablamos, ¿no? Entonces ese por la fe, por lo que has creído, si crees en Dios, si crees en Jesús, si ser cristiano, entonces debemos obrar conforme a aquello que predicamos totalmente, no solo parcialmente. Tenemos este proverbio que dice, hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Aquí quiero resaltar ese de escríbelo en la tabla de tu corazón. La palabra del Señor debe estar en nuestros corazones escrita para que cada sentimiento, cada decisión, cada pensamiento esté en coironía y sea conforme esas respuestas, esa guía que buscamos en cada decisión, es incluso cómo manejarnos, cómo tratar al prójimo, todo, en todo sentido, en cada ámbito de nuestra vida, vaya conforme a la palabra del Señor. Recordamos a Josué una vez más, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Muchas veces
conocemos la Biblia de tapa a tapa, yo siempre uso esta expresión, ¿no? Porque es que es algo muy común, ¿no? Que se conocen literalmente la palabra, la puedes citar, ¿no? Como dice aquí, recita siempre el libro de la ley, pero pocas veces se medita, se reflexiona de día y de noche en ella. Es decir, que en cada momento, a cada instante, en cada cosa por decir, en cada decisión por tomar, en cada cosa para hacer, yo tenga presente si estoy en armonía con los mandamientos y con la vida que el Señor me ha dicho que debo llevar, ¿no? Entonces, pero para poder hacer esa relación es necesario meditar en la palabra de día y de noche. Y fíjense que después dice, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Entonces se cumple con cuidado, es decir, como que fíjate cada detalle, ve cada detalle. Ese cumple con cuidado es cumplir cada detalle. Como le decía hace rato, no puede ser que justifique una desobediencia, justifique una falta de orden, justifique una falta de amor, una falta de trabajo o de servicio en equipo, en sujeción, como parte de la iglesia, lo justifique con la misma palabra del Señor. Con que el Señor ha dicho que debo hacer tal cosa. No, si es de esa manera, seguramente no viene de parte de Dios. Pero esa respuesta, y eso lo vamos a poder ver si tomamos el pasaje completo, meditamos en la palabra, cumpliendo con cuidado todo lo que en él está escrito. Y entonces ahí recibimos la promesa. Así prosperarás y tendrás éxito. Otras versiones dicen, en todo lo que hagas serás prosperado. Recordando también este pasaje de Romanos que se usa mucho también para es parte o un texto muy clásico en la evangelización. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces nosotros tenemos con qué creemos, con el corazón. Y confesamos con la boca para justicia, pero nosotros debemos creer en nuestro corazón aquello lo cual confesamos. Si yo estoy hablando y yo estoy confesando la palabra del Señor, yo debo creerla en mi corazón. Y si yo estoy confesando a Cristo, yo debo creerlo en mi corazón. Ahora, si yo no cumplo con la palabra del Señor, es decir, eso no está en mi corazón, solamente lo estoy confesando de boca, pero no lo estoy creyendo de corazón. Y regreso al texto de la iglesia que estamos leyendo, donde dice, no has negado mi fe. Entonces confesamos a Cristo con la boca, pero estamos negando a veces nuestra fe con la forma que vivimos, con nuestra manera de proceder ante ciertas instancias. Entonces asegurémonos de haber creído realmente de corazón. Tenemos, os digo, Lucas 18:8, os digo que prometo les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Buena pregunta. Este es un pasaje que vengo reflexionando ya desde hace algún tiempo. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Esto se lo dijo nuestro Señor, ¿verdad?, a los discípulos en una de sus enseñanzas. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces predicar y decir unas cosas y obrar de otra manera lleva a que muchos ya dejen de creer, a que muchos se aparten de la fe cuando se da un mal testimonio, ¿no? Aquellos más nuevos en la fe pueden a veces dejarla irse. ¿Por qué? Por aquellos que ya son más antiguos en la fe. No voy a hablar de madurez, porque si se es maduro en la fe, obviamente hay errores y cosas que no se cometen, ¿no? Pero hay veces que por estos más antiguos que dicen tener años o una vida entera en la fe, obran de una manera errada que no va conforme a la palabra. De alguna
forma afecta también a otros, y recordamos este pasaje de Mateo 24:12 donde dice: y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Este amor que se enfría no es el del mundo, porque ya ellos están de alguna manera, el que no conoce al Señor está muerto de alguna forma espiritual. Cuando conocemos a Cristo es la iglesia, y es en nosotros como creyentes y como siervos del Señor donde está el fuego y donde debe estar el fuego del Espíritu Santo. Entonces se enfriará el amor de muchos. Es donde se está multiplicando la maldad. Si nosotros vemos este pasaje, habla de la misma iglesia, habla de los mismos miembros de la iglesia. Entonces, obviamente, si esto es dentro de la iglesia, ni hablar de la impresión que da la iglesia al mundo. Y podemos tomar ejemplos hoy día. No quiero hablar de una denominación determinada. Sabemos que históricamente, y mucho se ha hablado, cuando se habla de la gran ramera, se le alude solamente a la iglesia católica. Pero cuando nosotros vemos las escrituras, ahí no especifica la denominación de la iglesia de Cristo, ni especifica la denominación de la gran ramera. Solamente da las características de alguna forma del conducirse, ¿no?, de una y de la otra. Y hoy día yo no voy a hablar de otras denominaciones, porque este mensaje es a la misma iglesia cristiana, ¿no? Y voy a poner ejemplo, podemos ver ya congregaciones, incluso evangélicas, que o sea, donde hemos hablado de malversación de fondos, donde se ha visto promiscuidad, infidelidad, donde se ha visto corrupción, donde se ha visto ya homosexualidad entre sus líderes. Entonces, no es solamente la iglesia católica la que está haciendo, la que no está llevando la palabra conforme al Señor. Sabemos que en la iglesia católica también tenemos una larga lista, ¿no?, de cosas, pero al punto al que voy es que dejemos nosotros de mirar la paja en el ojo ajeno y comencemos nosotros a ver la viga que hay en el de nosotros, como iglesia del Señor, ¿no? Porque la iglesia, nosotros como iglesia de Cristo estamos llamados a establecer el reino, a llevar un mensaje, pero no debe ser solo de boca, sino también debemos dar ese ejemplo. Porque en realidad hay que reflexionar en esto que dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Depende también mucho de nosotros como iglesia, el guardar nuestra fe, ¿no? El no negar nuestra fe, no solamente de palabras, sino con nuestras bocas, porque el daño es tanto para el cuerpo del Señor. Cuando se hace eso, se daña el cuerpo del Señor, se hace daño a la congregación en la que estamos, y también se hace daño para aquellas almas que están en el mundo y necesitan conocer del Señor, porque se da un mal ejemplo de aquello que se quiere ofrecer en Cristo. Es un poco reflexionar en esto, hermano. Ya vamos a ir cerrando por razones de tiempo. Los que dicen, pasamos entonces y vemos este verso bíblico que dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, entrego de la sinagoga de Satanás. Es decir, fíjense que ya él dice dónde están. ¿Dónde están? Están en la sinagoga de Satanás. Entonces, además aclara, dicen ser judíos y no lo son. Entonces, un poco decir como que estás, pero no estás en la iglesia, como que es la falsedad, en pocas palabras, eso que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, ¿ya? ¿A qué está hablando? La falsedad dentro de la iglesia, aquellos lobos vestidos de oveja, o aquellas personas que dicen ser cristianos pero viven como los gentiles, como el que no conoce del Señor. Aquella persona que dice que ha creído en Cristo y conoce la palabra, pero cuando tiene que tomar una decisión o cuando debe hablar o
desenvolverse en ciertos contextos, lo hace como una persona inconversa, como alguien que no ha conocido a Dios, como alguien que no conoce la palabra. Entonces un poco esta falsedad dentro de la iglesia. Seguimos avanzando y dice, la hora de la prueba, en este versículo, o sabemos que de algunas, lo hemos hablado ya en otras ocasiones, que hemos sido probados de diferentes formas y de que el Señor en este tiempo ha probado también a su iglesia, a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Sin embargo, esta prueba a la que se refiere aquí, hay estudios que dicen que es al juicio final. Y cuando, bueno, lo vamos a ver en la medida que avancemos en el estudio de este libro de Apocalipsis, que las pruebas que hemos tenido no son nada, hermano, no son nada en comparación con lo que representa el juicio final, es decir, lo que viene después que el Señor arrebate a su iglesia para el mundo. Los que moran sobre la tierra se hace referencia o describen a la humanidad, a aquellas personas que se oponen a Dios, ¿ya? Y vemos que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, ha habido fidelidad, se ha guardado la palabra, ha habido obediencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. Y el verso 11, ya estamos cerrando, y dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, que vimos a esta iglesia, que tenía esta iglesia, y lo vimos en ese primer verso, en el verso 8, en el segundo verso, retén lo que tienes, obediencia, porque había guardado la palabra del Señor, y fe y fidelidad, ¿verdad? Porque dice, no has negado tu fe, no has negado tu fe, ha habido fidelidad, ¿ya? Entonces, ¿qué le está diciendo? Sigue siendo fiel, sigue siendo obediente, ¿ya? Y para que ninguno tome tu corona, ¿ya? O sea, para que ninguno tome lo que el Señor ya nos ha dado. El verso 11 dice, al que venciere, y aquí viene la promesa, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Una columna en el templo de Dios nos hace referencia a un reconocimiento. Sabemos que para esta época usa aquí una alegoría según las costumbres romanas y griegas en este tiempo, aquellas personas que hacían de alguna forma de reconocimiento, se escribía su nombre en las columnas, ¿no? Y era como para que quedara ese registro público de lo importante, ¿no? Que había sido la obra, lo que había hecho esto. Y por eso dice, escribiré tu nombre, ¿no? En una columna. Te haré columna. Y te haré columna en el templo de mi Dios. Pero me voy a ir literalmente a la palabra y nosotros podemos revisar Gálatas. Vamos a verlo rápidamente. Gálatas 2:9. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Este pasaje de Gálatas, recordamos, son palabras del apóstol Pablo, y un poco lo que está hablando allí es de que ellos tuvieron el reconocimiento y la aprobación, el respaldo de Jacobo, Cefa y Juan, y que, fíjense, dice, eran columnas de la iglesia, es líderes de la iglesia, ¿no? De las autoridades de la iglesia.
para entonces ellos partir a hacer su misión. Entonces cuando hablamos te haré columna en el templo, habla de un reconocimiento, habla de un liderazgo dentro del cuerpo del Señor. Entonces dice, mi nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 21:2 y lo relacionamos también con Efesios 5:25, no lo voy a hacer por razón de tiempo, pero de ese Apocalipsis 21:22 y Efesios 5 del 25 al 27 nos hace referencia y podemos ver que esa nueva Jerusalén en ella entra la iglesia, se refiere a la iglesia de Cristo, que es la que se viste como una novia, la que se atravía como una novia, como la esposa. Y vemos en Efesios que dice que Él viene por ella, entregado, y viene por ella sin manchas y sin arrugas. Entonces esa nueva Jerusalén somos nosotros, la iglesia, hermanos. Simboliza eso. Entonces el nombre de Cristo, el nombre de mi Dios, simboliza una identificación con Dios, ¿ya? Una posesión divina de que somos hijos de Dios, ya, de que hay un vínculo directo que tenemos un vínculo directo con el Señor, una ciudadanía espiritual, de que no somos de este mundo, sino somos ciudadanos del reino de los cielos. Es ese reconocimiento, una identidad con el carácter de Cristo. A eso se refiere esta promesa. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, representa de alguna forma un liderazgo, una autoridad, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, es decir, una identidad como parte del pueblo de los hijos de Dios que desciende del cielo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y aquí hablamos una vez más, cada uno del mensaje de estas iglesias, vemos que este mensaje es para nosotros, no es para el mundo, es para nosotros como cristianos, para los que ya hemos creído, para los que seguimos a Cristo. Entonces es para nosotros. Y cuando dice el que tiene oído, oiga, también ya lo hablamos en otras clases, de que nos está hablando también a nosotros cómo en el mundo, en lo espiritual, nuestros oídos espirituales, el Señor nos ayude, nos dé discernimiento, nos dé sabiduría y entendimiento para poner por obra su palabra y meditar en ella y ponerla por obra. Cerramos con este verso de Apocalipsis 22 del 12 al 13 y nos dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y fíjense que en este pasaje dice, nos recuerda, como dice aquí, Él viene pronto. El Señor sabemos que está a la puerta. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí volvemos a tomar el tema de poner por obra la palabra del Señor. Entonces no se trata solo de hacer obras de misericordia o no. En todas las áreas de nuestra vida debe ser conforme a la palabra del Señor. Entonces yo soy el primero y el último. A Él es el que esperamos. El Señor nos ayude para entender su palabra, tener revelación de ella, y nos dé fuerza, nos dé discernimiento y nos guía a toda verdad para ponerla por obra en todo contexto, en todo momento, en todo lugar. Dios les bendiga, hermano. Recuerden que a la 1 tenemos nuestro culto. Allí nos vamos a estar chateando, recibiendo esa palabra que viene de parte del Padre para nuestras vidas, para avanzar, para seguir adelante, perseverando en la fe. Dios les bendiga, hermano. Chao, chao.